Bueno, allí la cortina musical nos indica entonces ya que estamos en el bloque de la palabra de Dios, y como lo habíamos prometido, tenemos que continuar con este tema, con la guía del Señor. Queremos hacerlo en el tema unidos en obediencia. Vamos a continuar para ello, vamos a ir al libro de Efesios, que le veníamos anunciando en programas anteriores. En el capítulo 4 de Efesios nos habla de algo muy interesante y maravilloso con respecto a este tema de la unidad. Vamos a tratar de leerlo entonces del versículo 1 al 16. O sea, voy a pedir la colaboración aquí a mi esposa. Vamos a leer algunos versículos porque sin duda este programa no nos va a alcanzar. Vamos a continuar con otros. Pero vamos a querer una lectura para que usted vaya luego tomando nota y lee con detenimiento. Esto es una perla bíblica, es algo glorioso y usted puede saber cuál es el propósito de la unidad y también cuáles son los inconvenientes que se puede presentar. Porque usted puede decir, ¿y por qué no hay unidad? Y es fácil preguntarse por qué. El asunto es saber cuáles son los motivos por los cuales la iglesia no puede unirse. Pero el plan del Señor sigue siendo la unidad. Bueno, vamos a dar lectura entonces del capítulo 4. El título es La unidad del Espíritu. Vamos a pedir entonces a mi esposa que pueda leer del versículo 1 al 6, primeramente. Pues yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Amén. Bueno, disculpen si por ahí hay alguna interrupción, ya lo vamos a dar nuevamente por ahí, el sonido no está saliendo muy bien. Entonces, los primeros versículos nos hablan entonces dice la palabra aquí a través del apóstol Pablo en la carta a la iglesia en Éfeso, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. La condición del apóstol Pablo era justamente una situación en que muchas veces nosotros ni siquiera consideramos y creemos que solamente tuvo que haber sido para los primeros discípulos del Señor, en este caso de este apóstol. Pero decía Pablo aquí, preso en el Señor. Les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces ya allí la recomendación apostólica de que es digno y es glorioso el plan del Señor para la unidad de su iglesia. Y leíamos entonces, recordando un poquito, en el capítulo 17 de Juan, le pedí a mi esposa que pueda recordar un poquito ese versículo, capítulo 17 de Juan. El capítulo 17 de Juan, versículo 21. Allí entonces, en ese versículo se nos habla del propósito del Señor. 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, gracias. Entonces, es bien claro el propósito de la unidad, que es justamente para que el mundo pueda creer que el Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo para que seamos salvos. Entonces, muchas veces, al pasar los años, y uno cree que esto
lo va a hacer el Señor y que de parte del Hijo de Dios, la hija de Dios, de parte del pueblo, de la iglesia de Jesús, ya no hay más responsabilidades, es todo lo contrario. Porque acá el apóstol dice, como les ruego que anden como es digno de la vocación. O sea, para ser digno de algo, uno tiene que haber sido aprobado, tuvo que haber sido reconocido por el Señor para hacer la obra del Señor. Y entonces de esa manera el Señor nos encomienda esta gloriosa tarea que es salvar las almas. A Pedro el Señor le dijo, desde ahora era un pescador, su profesión era pescador. Y el Señor allí, tomando un poco su profesión, le dice, desde ahora serás un pescador de hombres. O sea, vemos en un mar, en un mundo lleno de personas, de almas sin Dios. Y hay que rescatarla de allí con la ayuda del Señor. Tenemos que rescatarlo, entonces, y esta era la misión. Entonces vamos al versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Gracias, señor operador. Dice, toda humildad y mansedumbre. Estos son frutos del Espíritu de Dios. Y es que se logra, como hablábamos anteriormente de entrar al bloque de la palabra de Dios, acerca de esa fruta que sale en esta época del año y que es tan rica como el mango, pero debe llegar a su punto de maduración con toda humildad y mansedumbre. Dice, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, esos frutos del Espíritu tienen que darse para que se pueda dar la unidad. Ahora, imagínense con un ministerio que cree que es de Dios, pero nunca tiene participación o busca la unidad con alguien. Dice, pero en realidad a mí no me interesa, dice, porque a mí Dios me dio dones y yo tengo acá el ministerio, y si no te gusta, podés ir a otro lugar. Esa no es una humildad, ni no es mansedumbre. Y dice, soportando con paciencia los unos a los otros. La paciencia es otro de los frutos que llega a través de las pruebas, dice el apóstol Santiago, que dice que debemos llegar a tener entonces el fruto de la mansedumbre, de la paciencia, de la humildad. Con todo ello, vamos al versículo 3, y nos encontramos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una persona que tiene solicitud, o sea que no es negligente, sino que está ocupada y tiene cuidado de guardar la unidad del Espíritu. Entonces, muchas veces nos encontramos con que no hay interés en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, por supuesto, lo que muchas veces aparece como un gran avivamiento en la iglesia no es más que acumulación de gente que no tiene la verdad del Evangelio. Porque para que haya un avivamiento de Dios, las personas tienen que, en primer lugar, escuchar el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es completo, no es a media. No alcanza con que usted sea sanado, con que usted reciba un milagro, si usted no recibe el Evangelio de Cristo, porque recuerden que Jesús sanó a los 10 leprosos. ¿Y cuántos de ellos volvieron? Uno. Y ese volvió, dice, y se postró delante del Señor y fue agradecido. Y los otros 9, también fueron sanados, pero ellos nunca más volvieron al Señor.
La Biblia no habla más nada de esos 9 y Jesús sabía que le había sanado. Pero en realidad necesitamos entonces que el Evangelio, usted se podrá dar cuenta, y luego vamos a continuar. Vamos a continuar en los otros versículos y usted se dará cuenta por qué estamos meditando y estamos llegando a ese punto. Nos estamos adelantando un poquito, pero usted puede leer hasta el versículo 16 y se dará cuenta de cuál es la solicitud que debemos tener. Dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando el Espíritu de Dios nos enseña y nos convence de su verdad, allí vive una gran paz. Por eso es que los cristianos debemos saludar con la paz del Señor. En realidad, alguien que ya partió con el Señor dijo en una oportunidad, le pasaba la mano para saludarle y le decía paz del Señor. Como se dio cuenta que la otra persona no le pasaba la mano, le dijo, y recibí porque la necesitas. O sea que no había paz en la otra persona. Muchas veces nos saludamos, Dios te bendiga, y en realidad es un lindo saludo, pero yo desde que estoy en Cristo ya estoy bendecido. Desde que yo acepté a Jesús y soy una nueva criatura ya estoy bendecido, pero yo necesito la paz de Dios. Y la paz de Dios viene por la obediencia. Vamos a pedir a nuestra hermana Cristina que nos busque en capítulo 26 de Isaías, capítulo 26 de Isaías, versículo 3. ¿Cómo usted puede tener paz? Y aquí la palabra dice, soportando con paciencia los unos a los otros. 26, capítulo 26 de Isaías, versículo 3. Soportando con paciencia los unos a los otros, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay unidad del Espíritu a través de la paz de Dios. Ahí escuchamos entonces el capítulo 26. Amén, dice así. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Tú guardarás en completa paz. ¿Cómo está su paz en este momento? ¿Está en un 50%? Tal vez en un 70%, y si ya tengo mucha paz ya. Pero acá dice la palabra que podemos tener una completa paz. Yo recuerdo una oportunidad, así la misericordia del Señor, estuve manejando y llegamos a una esquina, andábamos con otro hermano trabajando y aparece un colectivo del otro lado y el vehículo en que íbamos es bastante chico. Nos podía pasar por arriba al colectivo, pero yo freno y me entró una paz tan grande que ahí pude hacer la maniobra correspondiente y Dios nos guardó. En realidad no era mucho lo que podía hacer porque el colectivo ya estaba ahí arriba. Pero la paz esa que el Señor me dio era de su protección. Entonces, tal vez a usted dice, pero yo necesito de la paz de esa. ¿Y cómo puedo llegar a esa paz? Y es que Dios quiere que estemos buscando la unidad del Espíritu. Y esa unidad nos va a llevar, porque dice solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos al versículo 4 y nos dice un cuerpo, un espíritu y un espíritu, hablando del Espíritu de Dios. Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Está hablando del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y un espíritu se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, que cumple una función gloriosa para conocer la verdad. El capítulo 16 de Juan se nos dice
que el Espíritu de Dios nos va a conducir. Amén. Juan, entonces, vamos a leer esa promesa porque tal vez usted quiere tomar nota y le vamos a dar capítulo, entonces, el Evangelio de Juan, para que usted tome nota. Dice, pero yo quisiera saber, hermano, cuál es la verdad, o quisiera entender un poco más acerca de esto. Vamos entonces al capítulo 16 de Juan. Y en el versículo 13 encontramos la promesa. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Una hermosa promesa que usted puede tomar muy en cuenta para que cuando necesita ser guiado a alguna verdad. Aquí la promesa es que Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces, si usted quiere saber si lo que estamos hablando está basada en la verdad o en la Biblia, puede ir a la palabra, puede ir a la oración, que es un arma poderosísima que Dios utiliza para guiar a sus hijos. Cuando uno ora y reconoce que Dios es el Maestro, que Jesús es el Maestro, que el Espíritu Santo nos puede guiar, de golpe uno tiene claridad hasta en las cosas quizás de menos importancia que a uno le parece. Uno se pone a orar y tiene bien claro y tiene la paz allí que viene de Dios. Dice, un cuerpo y un espíritu. Ya nos está hablando entonces de que en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros, pero todos son necesarios. Aún lo que a usted le parece que, dice la Biblia que a los que tienen menos honra, dice, se los viste con más honra. O sea, allí uno se da cuenta de que el cuerpo de Cristo tiene una función gloriosa, porque se nos habla de que Jesús es la cabeza. Entonces allí, sin duda que el cuerpo va a ser glorificado a través de Jesús. Como fuiste llamado también, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. El llamado de Dios, le decía justamente a un hermano antes de venir para la radio, es glorioso. Pero debemos saber el propósito del llamado del Señor para nuestras vidas. Porque o si no, el enemigo puede estar entreteniéndonos en algo que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios para el ministerio al cual se me ha sido llamado. En una oportunidad sí compartía con un hermano y le expliqué cuál era mi oración para que conociera, para que yo supiera qué es lo que Dios tenía. Entonces le dije a mi hermano, estoy orando de esta manera. Entonces me contesta el hermano, me dice, quédese tranquilo hermano, si usted oró de esa manera, Dios va a saber cómo indicarle y cómo guiarle, porque Dios le dio sabiduría para orar. La misericordia de Dios entonces estaba allí renovándome para entender sus planes. Y no fue tampoco sencillo, porque Moisés cuando fue llamado también se equivocó. Y vemos en el Nuevo Testamento que también los discípulos del Señor también se equivocaron. No entendían muchas veces el llamado del Señor. Pablo mismo fue en más de una oportunidad
corregido por el Espíritu de Dios cuando él quería ir a un lugar y el Señor no se lo permitía. Pero el llamado estaba. El llamado Pablo sabía que era de parte de Dios. Entonces, aún las experiencias que muchas veces no queremos recordar forman parte del plan de Dios. Vamos entonces al versículo 5, porque allí, y estamos en 40 minutos. Por allí andamos, señor creador. Por allí andamos. Dice entonces el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Aquí en este versículo, entonces, en estos dos versículos, se comienza a unificar para que tengamos claro qué es lo que el Señor nos quiere decir con respecto a la unidad. Dice, un Señor. Un Señor, sin duda, que se refiere al Señor Jesucristo. Gracias a Dios, entonces, porque hemos aceptado al Señor y por eso podemos llamarle a Jesús Señor. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora también dice Jesús que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Allí ya se está refiriendo a aquellos que hemos aceptado a Jesús, pero no hacemos su voluntad. Entonces, hablar de un Señor o de hablar de el Señor, hay muchos señores sobre la tierra. Pero del que estamos hablando es del que la Biblia dice Señor de señores. Bendito sea el que viene en el nombre del Padre. Estamos hablando entonces del Señor Jesucristo. El Señor de señores. Y eso nos puede a nosotros animar, alentar, porque tenemos un gran intercesor. Y es justamente ese mismo Señor que en el Evangelio de Juan le dice al Padre que seamos uno, porque esa es la manera en que el mundo va a creer que el Padre le envió a él. O sea, no es una petición cualquiera. Sé que a través de la vida de la iglesia, de la historia de la iglesia, muchos hermanos se han ocupado de este tema y han tratado, no han sido de mucha inspiración. Por mucho tiempo hemos leído autores que hablaban libros acerca de este tema, por lo cual un programa seguramente nos faltaría mucho, pero nos habla entonces claramente también de una fe. Y la fe puesta en Jesús es la que no avergüenza. Yo recuerdo antes tenía fe de acuerdo a lo que mis padres me habían inculcado. Ellos no eran cristianos. Hasta me enseñaban a pedir en mis oraciones a algún familiar, como si esa manera el familiar que ya había muerto estaba más cerca de Dios y podía atenderme. Entonces, como yo no sabía la Biblia, no entendía cuál era el mediador entre Dios y los hombres, yo repetía lo que mis padres y mis abuelos me enseñaban. Pero qué bueno que es cuando la misericordia de Dios, aleluya, llegó a mi vida. Yo recuerdo que una vecina ahí me hablaba, y yo recuerdo que justamente para esta época, lo que es la ignorancia espiritual, tal vez a usted le va a tocar esto que le voy a contar, y puede salir de la ignorancia espiritual y entrar en Cristo Jesús. Ella me hablaba de Jesús y yo le decía, sí, porque ahora para el 8 de enero yo me voy a ir a Mercedes y ahí voy a estar con el Gaucho Gil.
Esta hermana no sabía para dónde, cómo hablarme, porque se daba cuenta que estaba perdido. Pero la misericordia de Dios hizo que el Señor me iluminara. Y yo puedo salir de esa idolatría. Si usted está escuchando ahora, dice, bueno, yo no sé qué va a pasar a fin de año, pero yo para el 8 de enero me estoy preparando porque voy a hacer una gran fiesta. No le va a servir de nada, porque la Biblia dice claramente que hay un solo Señor y hay un solo mediador. Bendito sea el que viene en el nombre del Padre. Se llama Jesús. Aunque lo pongan al Gaucho Gil en una cruz, no va a cambiar en nada. Y hasta le venden estatuas donde le ponen allí en una cruz. Pero Jesús dice acá un Señor, una fe. Una fe verdadera. Una fe real, una fe gloriosa. ¿Sabe por qué yo le digo? Porque yo también fui, imagínense siendo de Mercedes. Allí está la idolatría del Gaucho Gil y mucha gente llega por multitudes. Llegan. Algunos ya para fin de año ya van. Y gastan todo lo que tienen con alguna esperanza de recibir algo, de ser sanado tal vez de alguna enfermedad. Pero no alcanza. No alcanza porque si usted no tiene a Cristo, si usted no tiene a Jesús, usted sigue perdido aunque haya recibido algún milagro. Porque son milagros falsos. No salvan su alma. Y dice el versículo 5, un bautismo. Jesús mismo nos dio el ejemplo de ser bautizado. Él fue a la cruz y dice que Juan el Bautista le dijo, pero Señor, yo tengo que ser bautizado por ti. Sin embargo, Jesús le dijo, deja así como está para que se cumpla todo el plan de Dios. Él nos dio ejemplo. Él fue por delante. Él fue a morir en la cruz por usted. No importa cómo le hayan matado al Gaucho Gil, él no fue a la cruz, fue Jesús. Y allí usted tiene una gran esperanza. Y dice el versículo 6, vamos culminando por hoy, porque llega el momento de la oración. 46. Estamos en 46 minutos. Gracias, señor operador. El versículo 6 entonces nos dice así. Un Dios y Padre de todos. Qué gloriosa promesa. El cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Tan grande es el amor de Dios que dice el capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo. ¿Usted daría a su Hijo? ¿Entregaría a su Hijo para salvar a alguien? No. Pero el Padre sí lo hizo. Bendito sea el que viene, el que regresa por su iglesia. Y dice, un Dios y Padre de todos. Recuerdo así la misericordia de Dios como me iluminó, porque a mí cuando yo oraba parecía que era lo mismo. Yo le pedía al Padre o le pedía al Hijo. Y sin embargo me enseñaron que había un mediador, que ese mediador era Jesús. Y allí pude ubicar claramente que yo tenía que ir al Padre a través de Jesús. Que no podía ir por María, no podía ir por nadie. A pesar de que ellos nos han dejado buenos ejemplos. María nos ha dejado un excelente ejemplo para las mujeres. El resto de los apóstoles también nos dejaron excelente ejemplo. Pero ninguno de ellos puede ir al Padre. Ninguno de ellos puede salvarle a usted, sino solamente Jesús. Dice, el cual es sobre todos. No hay otro mayor que el Padre. Jesús mismo dijo, el Padre mayor es que
es que yo. Entonces, debemos tener cuidado cuando por allí queremos ponerle a un nivel donde el mismo Jesús no se puso. Porque de allí vienen las doctrinas equivocadas, diabólicas, porque hay un orden divino, hay un orden de autoridad. Y eso lo ha establecido claramente Dios a través de su palabra. Aleluya. Vamos al momento entonces de oración, señor operador. Papi, no, Mariana. Bueno, tenemos una oración como habitualmente lo hacemos y queremos orar por las necesidades en primer lugar. Y que usted está allí y dice que está necesitado. Jesús sabe que somos necesitados de Él y Él está dispuesto a tendernos una mano. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amado y soberano Padre, reconozco, Señor, que te necesito. Señor, te ruego por aquellos que están sufriendo y que la esperanza de ellos está puesta en un hombre, en alguna mujer, por el cual no puedes responder, dice tu palabra. Pero tú eres el pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, tú fuiste a la cruz y pagaste allí un precio muy alto para que fuésemos sanados. En el nombre de Jesús, Señor, declaro liberación, Señor, en los cuerpos. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Y tu gloria, Señor, toque los cuerpos para alabanza de tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque en tu fidelidad, tú, Señor, bendice. Tienes misericordia, Señor, de tu creación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ahora sí llegamos a la última oración. Y aquí usted puede dejar de ser una creación de Dios para pasar a ser un hijo de Dios. Pero requiere que usted dé ese paso y usted lo decida. Puede repetir esta oración. Amado y soberano Dios, reconozco, Dios mío, que soy un pecador. Acepto en este momento la sangre derramada por Jesús para perdón de todos mis pecados. Te ruego también, Dios mío, que me ayude a través de tu Santo Espíritu a entender las verdades gloriosas de tu Evangelio y permanezca yo en ello hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya entonces nos estamos despidiendo y Dios mediante nos encontramos entonces el próximo lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas.